curso de instalaciones sanitarias. Bueno, ahora vamos al sector de las conexiones sobre cada uno de los aparatos, tanto sea para lo que corresponde al abastecimiento de agua corriente sobre los diferentes elementos de grifería, así como también los desagües correspondientes a cada uno de los aparatos. En particular, lo que nosotros estamos viendo son algunos de los elementos que en particular iremos desarrollando a continuación y que demostraremos prácticamente su ubicación y todos aquellos pequeños detalles a ser tenidos en cuenta para la colocación correcta de los mismos. En primera instancia estamos viendo aquí lo que son las uniones flexibles de conexión para el abastecimiento de agua caliente. Estos elementos, que son más conocidos como colillas, los encontramos de distintas longitudes, dependiendo un poco de los fabricantes, pero podemos decir entre 20 y 25 centímetros sería la medida más corta de las que se encuentran en el mercado, y vamos ascendiendo cada 5 centímetros, o sea, 25, 30 y 35, hasta llegar a veces hasta 70 o 80 centímetros, que son las que se encuentran, repetimos, dentro del mercado. Son las estándar. Cabe la posibilidad, en algunas casas en particular, uno puede llegar a confeccionar una colilla de determinada medida, que puede llegar a 1 metro. Estas flexibles se denominan de malla protegidas. Tiene una conexión plástica por adentro. Existen de dos tipos: las que cuentan con una tuerca suelta, en este caso las denominaríamos colilla hembra-hembra, y por el otro lado la de una tuerca suelta y un reboce denominado por una rosca macho, el cual sería obviamente una colilla macho-hembra. Estos elementos no pueden estar demasiado tensionados. Siempre para su colocación deben tener un juego mínimo, un doblez mínimo. No pueden estar demasiado abiertos, porque si no en la unión se forma tensión, produciendo algún tipo de pérdida. Es importante resaltar que en este lugar lo que tenemos dentro es una junta elástica de color negro, la cual nos permite que con el macho de la grifería se forme un cierre hermético, no permitiendo que se produzca ningún tipo de pérdida. No es necesario en estos casos, en ningún caso en sanitaria donde exista junta elástica, colocar sobre la rosca macho ningún tipo de elemento que forme empaquetadura. Alcanzará simplemente con roscar nada más la media tuerca a presión, y con eso se soluciona el asunto. En el otro sector, por el contrario, y sobre la rosca macho, aquí sí nosotros tendríamos que armar una empaquetadura de la manera conocida, como ya hemos visto, con cáñamo, masilla o en su defecto, y solamente en estos casos exteriormente se puede colocar algunas vueltitas de teflón para lograr su hermeticidad. Estamos viendo una de las conexiones, en este caso, para la conexión de los desagües de pileta de cocina. Este desagüe en particular, y tal vez pasa a ser uno de los pocos dentro de la instalación que cuentan dentro de sí con un cierre hidráulico, o sea, con un sifón de agua, conformado generalmente en el cuerpo. Más adelante lo vamos a ir observando, para evitar que los olores que se desprenden de la concentración de grasa del interceptor puedan acceder por medio de esta cañería de conexión y salir como si fuera una cañería de ventilación por el propio desagüe de cocina hacia el medio. Como estamos viendo, los sistemas de conexión modernos son totalmente desarmables, lo cual simplifica tremendamente al instalador su trabajo, la colocación de este tipo de elemento, variando
con otro tipo de material como ser el plomo, por la dificultad de tener que realizar soldaduras en el lugar sobre posiciones incómodas, más el tema de la contaminación, obviamente, ¿no? Y que exigía previamente la idoneidad específica por el tema de la soldadura y también por las condiciones en las cuales se debe de realizar todo el trabajo, la incomodidad y la inseguridad. A continuación vamos a ir explicando a qué corresponde cada una de las partes y cómo es el armado de todo este cuerpo en su totalidad. En primer lugar tenemos lo que se denomina válvula. Este implemento, esta parte de la conexión sanitaria, es lo más conocido, es lo que ustedes ven colocado directamente sobre las pías, las piletas. Cuenta con determinadas cantidades de perforaciones, lo cual hace que los sólidos de porte importante, considerable, no atraviesen este elemento hacia la cañería, solamente aquellos elementos que son pequeños y que quedarán depositados posteriormente en el interceptor de grasa. Esta válvula cuenta también con esta goma de ajuste, la cual se colocará por el lado de abajo de la conexión, quedando en su totalidad el cuerpo armado de esta manera para su posterior conexión. Lo que vamos a ver es un pequeño embudo con un pequeño orificio en el centro. En este caso no son todas las válvulas iguales. Nos permitirá a nosotros poder atravesar por medio de un tornillo atravesar, como pueden ustedes observar, y de este modo se va a contar con el cuerpo de conexión armado en su totalidad. A continuación, lo que vamos a observar es el segundo cuerpo, el cual está compuesto por este recipiente, el cual cuenta con una pared interna y una sección con rosca en donde irá ubicada la tapa de cierre hermético. Y es aquí, y a través de lo que estábamos viendo internamente, ese tabique, donde se va a producir el cierre hidráulico, lo que no va a permitir que los gases puedan acceder por la parte superior de este canasto o recipiente y funcionar, como decíamos anteriormente, como ventilación, eliminando los olores que nos da el interceptor de grasa. A su vez, la propia válvula, con su cuerpo roscado, nos permite poder efectuar la conexión a dicho cuerpo tomando este conjunto, el cual es, repetimos, el que nos permite realizar dicho cierre o sifón. Finalmente, a todo este cuerpo le vamos a añadir un caño flexible, el cual irá colocado a presión solamente, de este modo, el cual nos permite tener cierto movimiento hacia la conexión que nosotros vamos a tener, obviamente, en la pared, y que será el desagüe final. En estos casos siempre es aconsejable el sellado con un poco de masilla o silicona y colocar alguna abrazadera o elemento que permite un sellado hermético y una buena estanqueidad. Pasamos ahora a lo que corresponde con la conexión de un lavatorio, para lo cual existen elementos también similares a los que habíamos visto en la cocina, el cual habíamos, por ejemplo, visto, decimos, son desarmables de material sintético y permiten, por medio de roscas y juntas elásticas, poder realizar
un armado mucho más sencillo, más simple y mucho más efectivo en algunos casos. Lo que estamos viendo en este momento son las diferentes piezas que cuenta un sifón de lavatorio. Hay que aclarar que no es necesaria la colocación del sifón, sino que lo que es necesario en estos casos y fundamentalmente en el lavatorio es poder lograr un desarmado del mismo de manera de poder eliminar todas aquellas partes de cabellos, cordones de cabello, matas de cabello que se mezclan con jabón, que generalmente es lo que hace que se taponee la instalación. Esto se logra por medio de este recipiente que a su vez va conectado en el cuerpo general de alimentación del desagüe. Esto se conecta de manera roscada, muy simple, como ustedes lo pueden observar. Cuenta con una junta elástica interna que ya la habíamos visto y permite el sellado hermético del conjunto. Su conexión por medio de una media tuerca, también con una junta elástica que ustedes pueden observar de color azul claro, nos permite realizar o colocar el caño que irá conectado directamente con el accesorio ubicado en la pared. Para ello, el caño que ya se provee por el fabricante es más extenso que generalmente el retiro que existe del aparato o de la pared, de manera que ustedes tendrán que medir la distancia a la pared y efectuar el corte necesario. Para esa terminación, también en este caso y para este juego, se provee una tapa junta, lo cual le da una terminación más delicada a todo el conjunto, especialmente la unión contra la pared y cubriendo los recortes de la cerámica de la pared que se hacen para realizar el pase de la cañería. Finalmente, el último elemento, también con una junta elástica, con una media tuerca también, es el que nos va a permitir realizar la conexión al aparato. Esto lo que nos permite, este cañito, es poder jugar hacia arriba y hacia abajo con la altura, observen ustedes, del desagüe. Esto se puede regular en su parte baja e inferior, se ajusta por medio de esta media tuerca y finalmente la conexión va a quedar totalmente rígida al elemento, permitiendo de este modo la conexión posterior sobre la válvula que veremos más adelante. Cabe resaltar que no son los únicos elementos de conexión disponibles en plaza. Existen una gran variada gama de elementos compuestas por diferentes tipos de formas, materiales y soluciones que presentan. El tema pasará por asesorarse con los proveedores de manera de ver las posibilidades que tenemos en función al tipo de aparato y de conexión que necesitemos. En función a lo que decíamos anteriormente, vemos aquí algunos otros elementos los cuales se pueden disponer en diferentes modos y tenemos en el mercado su oferta. Por ejemplo, aquí tenemos este sifón, que es totalmente rígido, con un punto de inspección en su parte más baja, por medio de un tapón. En segunda instancia tenemos aquí este otro sifón, el cual es confeccionado totalmente de goma. Observen ustedes, es muy flexible, el cual cuenta en este caso con una abrazadera y una segunda que se colocaría en la parte superior en la conexión a la salida de la válvula. Y finalmente veríamos lo que se denomina el sifón extensible, el cual, como ustedes pueden ver, se extiende. Podemos llevarlo y darle la medida y la forma que nosotros querramos, sin ningún tipo de inconveniente. Estos son, como decíamos, algunos de los elementos que también se pueden comprar y se pueden contar con ellos para realizar conexiones de desagüe. Estamos observando un calefón o calentador de agua eléctrico,
el cual consta básicamente de un tanque interior. Está confeccionado en cobre, algunos hoy lo fabrican con acero inoxidable, algunos otros metales también pueden ser incluidos en su fabricación, los cuales hacen fundamentalmente que haya diferente tipo de calidad en función básicamente a la estructura del tanque, que es lo primero en debilitarse. El tanque en sí cuenta con una resistencia interna, la cual es la que se utiliza para elevar la temperatura del agua. Un termostato, una luz piloto, que determina si el calefón o termotanque se encuentra encendido o no. Y un reloj que determina la temperatura en la cual se encuentra el agua. Fundamentalmente nos sirve para determinar la temperatura máxima a la que nosotros queremos llegar con el servicio. En sus conexiones, y como estamos observando, aparecen dos elementos de conexión. Tenemos el primero con una pieza de entrada, la cual se denomina válvula de retención, la cual permite que el agua que se encuentra a temperatura dentro del calefón o del calentador de agua no tenga retroceso. Eso permite, este resorte interno permite que el propio flujo de agua a presión hace que suelte o no, y no permite que el agua pueda tener retroceso. Nosotros vemos aquí la flecha de orientación en la cual tiene que estar conectado el elemento al calefón. Cuando el agua entra a presión, empuja el resorte, permite el ingreso, pero si en el supuesto caso la presión disminuyera y el agua caliente tendiera a descender, ese mismo resorte se empujaría hacia atrás, sellando la parte baja y no permitiendo el retroceso, como decíamos, del agua caliente. Esta parte lateral es lo que se denomina la válvula de presión. Este es un elemento que dispone dentro de sí un pequeño resorte y regula la presión interna del calefón. No olvidemos que a mayor temperatura, mayor presión en ejercicio del sistema. Siguiendo con los componentes, en su parte posterior y en su parte casi más elevada, más alta, vamos a encontrar el soporte o los soportes donde nosotros vamos a colocar este elemento. Esto alcanzará simplemente con esta parte y tener el respeto por las medidas existentes, contar el cuerpo del calefón, la medida que tiene el mismo, para saber exactamente dónde serán hechas las perforaciones en la pared para la ubicación de los tacos Fisher. Alcanzará con tacos de 8 y tirafondos de cabeza hexagonal para que nosotros podamos colgar este aparato. Vamos a aprovechar en este caso para mostrar cómo se realiza la conexión flexible sobre este aparato para abastecerlo fundamentalmente de agua corriente, la cual se hace por su parte derecha, como ya es convencional o universalizado. Tiene sus salidas de agua caliente por su parte izquierda. En este caso, la colocación de una colilla, y esto sirve para todas las colillas en particular, ya con su junta elástica en su parte interna, nosotros lo primero que hacemos es, sin ningún tipo de elemento, colocar en primera instancia a mano, por medio de llaves apropiadas, como puede ser en este caso una llave francesa. Vamos a hacer eje, presionar la parte donde comienza el caño flexible y colocando la llave vamos a comenzar a girar hasta que evidenciemos que la parte inicial del caño ya comienza a girar junto
con la tuerca, observen ustedes, en este momento es que nosotros dejamos de apretar y queda la conexión totalmente rígida y estanca, sin ningún tipo de movimiento, y la junta elástica interna no permite que haya ningún tipo de pérdida ni por su parte superior, la parte roscada, ni tampoco por su parte inferior. Vamos a proceder a continuación a realizar las diferentes mediciones de todos aquellos componentes del aparato que nos van a interesar a nosotros para su ubicación en el lugar determinado. En particular, las medidas corresponden a 3 elementos: la distancia entre cada uno de los lugares donde va a ser ubicadas las grampas, el soporte, que vienen con diferentes medidas en diferentes calefones. El segundo elemento va a ser el largo del calefón, el largo del cuerpo. No solo es lo que vamos a ver, sino también tenemos pequeñas salientes en los calefones que tienen una forma bombé, que hay que incluirla también. También el diámetro como final medida de un extremo hacia el otro. Tomar esta medida para, de este modo, poseer todos los elementos para una correcta instalación. Lo que estamos tomando aquí es la medida del soporte, el cual se ubica en su primer lugar en el centro de la grampa o del pase, que posee el soporte para la colocación del tarugo, y al centro de la colocación de la otra grampa. O sea, va de centro a centro. En ese sentido, nosotros estamos dentro de los 26 centímetros y medio como medida exacta a tener en cuenta. En esta segunda instancia, lo que estamos tomando es el largo del artefacto, incluyendo la parte bombé. Vemos nosotros que la punta del metro la tomamos un poco pasada para tener en consideración esa parte bombé, esa parte abovedada que tiene el calefón, que también obviamente tiene que ser incluida dentro de la medida. Del otro lado también hacemos lo mismo, porque tenemos también esa parte bombé, esa parte cóncava. De este modo tenemos una medida, la medida de ese sector, y nos da 38 centímetros exactamente en este caso. Finalmente tomamos el diámetro completo del cuerpo del aparato, de manera de tener dicha medida para saber lo que ocupa en su parte más ancha en función a su colocación. Como última medición, vamos a tomar la ubicación del soporte respecto a la parte más alta del calefón. Esto es lo que nos permite tener una noción exacta si queremos que la ubicación del mismo tenga que ser muy cerca del techo. Nosotros podemos, con esta medida, calcular el espacio necesario como para que el soporte pueda pasar por encima del tornillo sin tocar el techo y poder realizar la instalación normalmente. Vamos a proceder ahora a realizar a nivel práctico la colocación del calefón, para lo cual, con las medidas tomadas, nosotros podamos realizarlo. Vamos a determinar las distancias adecuadas. Vamos a tomar en cuenta que queremos colocar el calefón lo más contra el rincón que se pueda y lo más cerca del techo, el cual nos imaginamos que es el borde del muro que tenemos delante nuestro. Para ello, lo primero que tenemos que realizar es saber que de la parte superior del calefón a las grampas de colocación que tenemos, por medida ya realizada, tenemos 16 centímetros. Como dijimos, si nosotros tomáramos desde el techo 16 centímetros hacia abajo, obviamente la colocación del calefón, la cual la tenemos que hacer por arriba, golpearía contra el techo. Por lo tanto, vamos a los 16 centímetros, sumarle 5 sobre los 21 entonces, y realizar una marca en los 21, la cual va a ser la línea que nosotros
sobre la que nosotros vamos a trabajar. En este caso, trabajando, por ejemplo, con una escuadra, nosotros vamos a trazar la línea y una prolongación sobre el primer punto de los 16,5. Posteriormente, a partir de la medida, sabemos que nosotros contamos con 42 centímetros, que es el ancho del elemento, para lo cual, si nosotros, sin apoyar el metro sobre el rincón, dejando una distancia relativamente pequeña sobre el mismo, podemos tomar los 42 centímetros y saber que sobre estas marcas que se hicieron en el momento, nosotros vamos a tener exactamente la ubicación del calefón. Para ello, habrá que tomar o hacer la resta entre los 42 centímetros que tenemos del ancho, y como la distancia es exactamente igual a los ejes de los soportes, habrá que restarle a los 42 centímetros los 26 que habíamos tomado inicialmente, lo cual nos daría una diferencia de 16 centímetros, lo cual implicaría, si nosotros tomamos 8 centímetros sobre cada lado, o sea 16 en su suma, vamos a estar sobre la distancia exacta donde serán realizadas las perforaciones del aparato, y de este modo no golpearía ni contra el techo y quedaría prácticamente a 2 centímetros del borde de la pared. La medida del largo a nosotros nos interesa fundamentalmente por la ubicación de las tomas de agua corriente para alimentar el aparato. En función del largo nosotros sabremos qué tan abajo y qué tan arriba, y la distancia que nosotros tengamos como conveniente para realizar las conexiones flexibles. Si nos quedaran muy cortas las conexiones, tendrían que dar muchos giros y sería contraproducente por la pérdida que produciría, y si fueran demasiado extensas, estéticamente quedarían muy desagradables, y el costo de tubo flexible mayor es más considerable. Vamos a ocuparnos ahora de la colocación de algunos elementos de terminación. En particular vamos a ver lo que son las tapajuntas para la losa. En aquellos tipos de losa con varias perforaciones, donde existe un solo lugar ocupado por la grifería, las otras perforaciones las vamos a tener que tapar. Existen estos elementos que se llaman tapajuntas y que le dan una terminación delicada al aparato. En este caso tenemos una de acero inoxidable, existen otras que son de losa, las que simplemente van pegadas con silicona, por ejemplo, pero nos vamos a dedicar a la terminación de acero inoxidable, para la cual lo que vamos a hacer es colocar la junta elástica sobre el cuerpo del tapajunta. Lo vamos a colocar en el lugar que nosotros queremos sellar. Posteriormente, por su parte baja, lo que vamos a realizar es conectar la chapa que sella, y por último efectuamos la conexión con la mariposa roscada, apretando desde abajo la mariposa y centrando la tapajunta a la perforación. Así nosotros logramos un cierre totalmente hermético y delicado. Otro de los elementos de terminación también imprescindible para cualquier trabajo sanitario es esta otra tapajunta, que es una tapajunta simple, la cual se consigue en cualquier ferretería del mercado. Permite realizar las terminaciones sobre cada una de las tomas donde irán conectados los aparatos. Cuando nosotros tenemos el codo
por ejemplo, como toma ubicado contra la pared, alrededor de él va a existir corte de cerámica necesario para permitir realizar la conexión. Ese corte no es parejo y se trata de cubrirlo por medio de una terminación más delicada, más estética. Se coloca a la salida de la tapa junta y, por ejemplo, se realiza, en este caso, una conexión flexible sobre la misma, quedando la terminación sumamente delicada porque manejamos exactamente el mismo tipo de elemento de conexión, el elemento metálico. A continuación vamos a proceder a la colocación de una válvula, en este caso válvula de un bidet, y también el caso particular de una válvula pasante, como habíamos visto anteriormente, por medio de un tornillo. No es el único caso, existen otras que en su parte de conexión, en su parte baja, son roscadas, lo que permite realizar la conexión con el elemento del desagüe. Pero directamente la conexión se ejecuta de la siguiente manera: la parte cromada o niquelada de la válvula se va a sellar por medio de la colocación de lo que se denomina un cordón de masilla. En ese sentido hay que colocar bastante cantidad, porque lo que vaya a sobrar se va a desprender cuando nosotros apretemos como lo vamos a ver más adelante. Luego que tenemos colocada la masilla, lo que vamos a realizar es llevar este elemento de conexión junto con el tornillo, el cual vamos a hacer pasar por su sección central, y lo vamos a colocar en el lugar exacto donde va a ser ubicada la válvula. Del lado contrario, nosotros lo que vamos a observar es el tornillo, el cual lo vamos a centrar y posteriormente vamos a colocar la junta elástica y vamos a colocar la conexión directamente con el aparato, haciendo coincidir el pasante que tiene dicho elemento con este. Lo que vamos a hacer es hacerlo girar sosteniendo del otro lado con la mano, en principio, el tornillo. Centramos bien la junta de goma y seguimos apretando. Cuando ya nos comienza a hacer resistencia, volvemos a la parte inicial, sosteniendo por detrás para que no gire, y por medio de una herramienta adecuada como ser un destornillador, vamos a ir apretando, siempre teniendo cuidado que no haya movimiento de la válvula para que no pierda el centro o el eje. Cuando el tornillo queda totalmente apretado, el sobrante de masilla, como dijimos anteriormente, queda por fuera, y con la misma herramienta, con mucho cuidado, haciendo un giro alrededor, retiramos el excedente y nos queda la válvula colocada en su lugar y a prueba de cualquier tipo de filtración. Aquí tenemos una cantidad de elementos y vamos a conocerlo. Fundamentalmente, lo que son los elementos de terminación
más allá del servicio que cumplen. Su colocación tiene que ser perfecta, su cierre tiene que ser hermético para que no existan pérdidas, y en general vamos a conocer internamente los distintos elementos para de ese modo poder comprender, llegado el momento, cómo lograr solucionar algunos de los inconvenientes que generalmente se producen en este tipo de dispositivos. Estaremos recorriendo no solamente lo que se refiere a grifería tradicional, sino los últimos modelos que existen en el mercado, como ser la grifería monocomando. Ya comenzando con una grifería en particular, nos vamos a dedicar a los elementos más simples de conexión, que son las canillas, llaves o grifos, de variados modelos, de diferentes tipos, como estamos observando, desde la más antigua que se conoce, por lo menos de lo que se encuentra instalado, que son las de bronce, pasando por las llaves de media vuelta o esféricas, y las que son de última generación, por llamarlas así de algún modo, con temporizador. Vamos a ir viendo cada una de ellas y reconociendo cada una de las partes que la componen. Estamos observando aquí lo que es una llave, un grifo, una canilla simple desarmada. En este caso, como veíamos, corresponde a una de bronce. Iremos desarrollando cada una de sus partes. Tenemos el cuerpo con su pico de abastecimiento, su rosca con tuerca fija de conexión hacia la toma, su parte superior, donde va a ir incluido todo el mecanismo de obturación, de cierre de la misma. Vamos a encontrar este elemento que se denomina torre. Vamos a contar con este otro elemento que está roscado, el cual se denomina vástago, y es el que corre por dentro y nos permite que al ascender o al descender se abra o cierre el circuito. Una válvula suelta con una junta elástica, un cuerito como se le conoce vulgarmente, y finalmente lo que vamos a tener es el volante, que en este caso es un volante simple, y la tuerca de ajuste denominada prensa estopa. Estos son los elementos que conforman una llave, una canilla o grifo que vamos a armar. El primer paso que vamos a dar es con respecto al vástago. Este vástago tendría que contar con una junta elástica, la cual fue retirada a propósito. Esta se puede adquirir en cualquier ferretería, pero si no existiera la posibilidad de poseer una, y para tratar de no enlentecer el trabajo, lo que se puede hacer es, con una pequeña fibra de cáñamo, hacer lo que se llama un cordón, el cual se puede realizar de este modo. La fibra de cáñamo en realidad, se hincha al contacto con la humedad, se hace pasar directamente por el lugar, podemos hacer un nudo para dejar la fibra fija. Posteriormente, con el sobrante que existe, lo vamos a cortar acá y aquí, y finalmente nos queda la junta totalmente envuelta al cuerpo del vástago. Posteriormente, lo que vamos a realizar es conectar el vástago directamente a la torre. Vamos a hacer pasar el vástago por el mismo, empujando con fuerza hasta que logremos llegar a la parte más baja.
Luego lo que vamos a realizar es girar, en este caso en sentido antihorario, para hacer correr el vástago por dentro de la torre. Ya la junta de cáñamo se encuentra por dentro del cuerpo y sellando y obturando dicha conexión. A continuación será el momento de ubicar la válvula, la cual se puede colocar directamente dentro del vástago o si no directamente sobre el cuerpo de la canilla, llave o grifo. Se la vuelca hacia adentro y se la deja ya colocada. Finalmente, con el cuerpo de la torre junto con el vástago, se hace coincidir el mismo con el perno de la válvula y se procede a la colocación de la torre, la cual necesitará algún elemento para sellar. En el caso de si el elemento es muy antiguo y los dientes de la rosca estén un poco gastados. Finalmente, la prensa estopa también lleva una junta elástica contra su tuerca, que como hicimos en el caso anterior, si no contáramos con la misma, haciéndonos de un poco de cáñamo, podemos dar una solución dando unas vueltas sobre la misma a modo de asistir en el sellado de la conexión. Lo hacemos pasar por el cuerpo del vástago y vamos a apretar herramienta mediante hasta que tengamos la sensación que se encuentra totalmente firme. Finalmente el volante es colocado sobre su rosca a presión y de este modo queda terminado el grifo. El armado de una canilla tradicional. Es importante destacar que en la colocación de este tipo de elementos es indispensable la utilización de llaves apropiadas, no solamente para apretar la prensa estopa sobre el cuerpo de la torre, también para apretar la torre sobre el cuerpo de la llave y también la colocación de la canilla o grifo sobre la pared. No es una buena operación hacer palanca con el cuerpo de la grifería, sino que existen elementos hexagonales para poder realizar la presión y hacer la colocación de forma correcta. En esta secuencia estamos viendo lo que se denomina una canilla o llave o grifo esférica. En este caso ustedes ya conocen, son de volante de palanca. Poseen como característica un puntero, el cual es apto para realizar conexiones sobre elementos flexibles como mangueras. Su pico en el cuerpo aparece con una rosca macho de 3/4, la que es apta para la ubicación de elementos electrodomésticos, por ejemplo lavadoras, que se utilizan en 3/4. Y este tornillo es el tornillo de ajuste del volante sobre la propia canilla. Procediendo a lo que implica el armado, ya sea la conexión directamente de la lavadora, como vemos el propio electrodoméstico, cuenta con una manguera flexible con un pase de 3/4 que se conectará en este lugar. Y si no, si la idea es colocar algún otro elemento flexible, se roscará de este modo sobre la punta directamente. La colocación de su manija nos va a permitir trabajar de dos maneras: con un cierre sobre este sentido, y lo que nos va a permitir es que si nosotros tomamos el pase al revés,
el cierre o la apertura va a ser hacia el otro sentido. O sea, podemos jugar con la ubicación del mango en función a la ubicación de la canilla o llave, lo que nos va a permitir que en lugares donde existan rincones o paredes muy linderas va a ser importante el poder determinar hacia qué lado nosotros nos conviene realizar la conexión. Finalmente, para su ajuste vamos a contar con un tornillo pequeño. Va a ir ajustado este también, como siempre lo decimos, con las herramientas adecuadas para que quede la conexión totalmente realizada. Abre cuando el brazo se encuentra paralelo a la línea de circulación del agua. Cierra cuando la manija queda transversal perpendicular al eje por donde corre el agua. Finalmente estamos viendo aquí una canilla grifo o llave de última generación llamadas canillas con temporizador, las que permiten por medio de una pulsación de un botón, el cual se encuentra en su cuerpo, que se pueda regular el abastecimiento de agua. Eso se produce aproximadamente por entre unos 5 y 10 segundos, haciendo un ahorro considerable de agua, fundamentalmente en aquellos lugares como ser escuelas u otro tipo de instalaciones donde haya mucha gente y donde éstas no tienen la precaución de cerrar debidamente los grifos. Estos elementos son elementos específicos de este tipo de grifería, por lo cual resulta muchas veces un tanto complejo poder conseguir algunas de las piezas que lo componen. El armado del mismo cuenta, como decíamos, con el botón, el pulsador y un resorte que va incluido dentro de él. Luego encontramos lo que vendría a oficiar de torre o cuerpo pasante, el cual hace que el resorte calce dentro de él, el cual se vuelca hacia atrás. Luego tenemos una junta que es de ajuste de sellado sobre el mismo. Luego existe la colocación de una junta, un O-ring, como siempre llevan todos estos elementos para sellar el paso del agua por medio del vástago. Y finalmente lo que vendría a oficiar como cierre hermético o cuerito, en este caso, un poco peculiar, sobre esta pieza que estamos viendo en estos momentos, la cual va roscada sobre la punta de lo que sería el vástago. Finalmente nos queda el cuerpo armado. Nosotros vemos el movimiento del empuje y que el cuerpo en general junto con el vástago tiende a caer. Ello va acompañado de una canastita que va en su parte más baja y la cual permite que oficien de resistencia a la presión o al esfuerzo que ejerce todo el cuerpo cuando tiende a subir, lo cual permite que por estas aberturas escurra el agua. Esta canasta se ubica en el cuerpo y al fondo, y finalmente se deposita todo el elemento con una junta elástica, como vemos aquí. Finalmente, como siempre mencionamos, hay que utilizar las herramientas adecuadas para el caso. Nosotros debemos realizar el ajuste necesario. Prosiguiendo con el desarrollo de los diferentes elementos de grifería, nos vamos a dedicar ahora a lo que corresponde a la alimentación de una pileta o pía de cocina, lo que nosotros conocemos como mezcladora. Estamos viendo los diferentes aparatos, tanto sean externos de alimentación como internos,
los elementos de maniobra y las conexiones sobre cada una de las tomas que nosotros vamos a disponer. Elementos que vamos a ir viendo en particular y explicando cómo se debe proceder para una correcta instalación. En primera instancia, lo que nosotros estamos viendo son los elementos de conexión a las tomas existentes tanto de agua fría como de agua caliente. En este caso, estos pequeños elementos se denominan niples excéntricos, por los cuales ambas secciones no coinciden en cuanto a su eje, y son los que nos van a permitir a nosotros no solamente conectarlos directamente con el abastecimiento, sino que también en función al movimiento que se les puede dar a cada uno de ellos, en función de la colocación, nosotros podemos ubicar la mezcladora en forma nivelada, como vamos a ver a continuación. Con respecto a la instalación de los niples excéntricos, es el primer paso a dar para el armado de la grifería. Cuando uno dispone las alimentaciones, vamos a tomar este caso como ejemplo, sobre dos tomas, en este caso tomamos 2 codos, cada una correspondería a agua fría y caliente. En el lugar de la instalación, cada niple excéntrico cuenta con 2 roscas, una rosca chica que corresponde al caño de media y una más grande que corresponde al caño de 3/4. La conexión sobre los 3/4 es la que corresponde al cuerpo de la grifería, y la que corresponde a media es la que nosotros directamente vamos a conectar de la forma ya mencionada, con cáñamo y masilla. Para poder realizar el sellado, nosotros vamos a colocar este primer niple excéntrico. Del mismo modo haremos con este otro niple el mismo paso, sin apretar en demasía. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es dejar que los niples excéntricos estén ubicados aproximadamente a la misma altura y en la misma posición. De aquí se da que nosotros vayamos a medir los 20 centímetros que precisamos de espaciación entre toma y toma, lo cual se va a dar por medio de este segundo aparato, que es el cuerpo general de la grifería, donde nosotros vamos a ver directamente que de eje a eje vamos a estar sobre los 20 centímetros mencionados, lo que va a hacer la ubicación de estos niples excéntricos a esa medida es permitirnos que el cuerpo rígido de la mezcladora se pueda atornillar sin ningún tipo de problemas y el mismo quede de forma nivelada respecto a la ubicación de la cerámica. Estos mismos, por su conformación excéntrica, son los que nos permiten jugar con ellos para tratar de lograr más o menos centímetros en función a la ubicación. Esta es la distancia más abierta con la cual podemos llegar, y obviamente hay que ubicar los niples excéntricos hacia adentro, y esto nos va a dar la distancia más corta con la cual nosotros podemos trabajar. Sobre el cuerpo de la mezcladora, que es un cuerpo fijo, el cual se caracteriza por tener tuercas locas en cada una de sus conexiones con las juntas elásticas. Ahí es donde vamos a conectar los ya instalados niples excéntricos sobre las tomas. Para que esto se pueda realizar, la ubicación de los niples excéntricos tiene que ser exacta sobre los 20 centímetros, de manera de poder atornillar a la tuerca. Si la distancia no se respeta, este cuerpo rígido no permite realizar la conexión. Los siguientes pasos a realizar para el armado del cuerpo de la grifería comienza sobre los niples excéntricos ya colocados sobre la pared.
ubicar sin ningún tipo de elemento suelta lo que sería la junta de terminación. Esto, como ya lo hemos visto antes, permite que quede totalmente oculta la conexión y los posibles recortes que obviamente va a tener la cerámica en esos lugares. Lo hacemos en el segundo caso y lo que vamos a lograr es tener en la pared los propios nipples excéntricos con sus tapajuntas. Para realizar la conexión nosotros vamos a contar con dos juntas elásticas, las cuales van a ir colocadas dentro de cada una de las medias tuercas. Al igual que una junta flexible o colilla nos va a permitir que solamente apretando, sin ser necesaria la colocación de ningún elemento de empaquetadura, nosotros podamos hacer la conexión sin ningún tipo de inconvenientes. Luego que tenemos ya el cuerpo fijo sobre el nipple excéntrico, colocado obviamente con las juntas elásticas o borrines, se procede a apretar la tuerca o las tuercas de conexión tanto para el agua fría como para la caliente, con llaves apropiadas, llaves francesas para tuerca hexagonal. Apretamos y vamos a tener ya la primera parte del cuerpo de una mezcladora totalmente definido. Será ahora lugar para el paso siguiente para los elementos de cierre que van en cada uno de los cuerpos de alimentación y el pico de distribución. Lo que estamos viendo acá son los elementos que nos permiten a nosotros poder disponer del servicio, los que se llaman vástagos o cuerpos de alimentación. En este cuerpo de alimentación que está completo vemos las diferentes partes componentes y por este lado lo vemos totalmente desarmado. Lo que nosotros primeramente vamos a identificar es que para todo cuerpo de grifería siempre va a existir lo que se llama un vástago o un espárrago, que es un elemento de tornería obviamente realizado en bronce o aleación sobre bronce con rosca. A su vez, estos elementos que corren internamente por el cuerpo de la grifería cuentan en todos los casos, varían también dependiendo del tipo de modelo o fabricante, y tienen justas elásticas. Estas juntas elásticas, que a veces son una, a veces dos, como en este caso que observamos aquí, son las que nos permiten que el agua trepe por el cuerpo del vástago y termine saliendo por la parte más elevada, o sea, por la parte del volante. Es muy común que luego de mucho tiempo de